Bueno chicos, vamos a iniciar la clase con lo que habíamos comentado. Vamos a ver la historia clínica en el segundo aspecto. Habíamos visto que habían dos aspectos de la historia clínica. Ya hemos revisado lo que es la historia clínica ambulatoria y ahora vamos a revisar lo que es la historia clínica hospitalaria. La historia clínica hospitalaria, al igual que la historia clínica ambulatoria, tiene distintas partes. Inicia con una anamnesis que nosotros ya conocemos, el examen físico, sigue con un resumen semiológico, los diagnósticos, una evaluación diaria. Debido a que el paciente está dentro del hospital, todos los días se le hace una revisión y se detalla esa revisión en la historia clínica. Y luego hay un resumen de todo lo que ha pasado con el paciente durante su hospitalización, que se detalla en lo que es la epicrisis. Este orden es importante que ustedes lo conozcan, porque en muchas oportunidades ustedes van a pasar visita o van a tener que referir en la historia clínica alguna parte. Entonces es importante que ustedes conozcan este orden. Lo que sigue, lo que vamos a hablar ahora en esta clase, que es la anamnesis, es algo general. Ustedes no es necesario que sepan todas las partes de la anamnesis, pero que sí conozcan qué es lo que de qué trata la anamnesis, qué es lo que nosotros hacemos en la anamnesis y sobre todo que tengan una idea general respecto a la anamnesis. Entonces, la anamnesis se llama también interrogatorio. Este interrogatorio es importante porque nos permite indagar por medio de preguntas por qué ha venido el paciente, cuál es la queja, cuál es la circunstancia que ha hecho que el paciente se acerque y busque la ayuda de un profesional de esa salud. Es en ese sentido que es importante que tengan un orden. ¿Por qué un orden? Ustedes se van a dar cuenta que hay muchas cosas que nosotros vamos a preguntar. Y si es que nosotros tenemos ese orden en la cabeza, a nosotros nos evita que nosotros cometamos omisiones o que nos olvidemos cosas. Y por tanto, hace que también sea más sencillo para nosotros tener como un checklist y ir yendo parte por parte y tratando de averiguar la información que para nosotros es importante respecto al paciente. Algo que es interesante es lo que habíamos comentado en la última pregunta del quiz, y es reinterrogar al paciente. Como vemos, a veces los pacientes no recuerdan toda la información. Hay momentos en los cuales de repente por el shock o porque están un poco de repente afectados acerca de su enfermedad, o a veces simplemente no recuerdan porque ha pasado hace mucho tiempo. Algunos detalles importantes de la anamnesis es que nosotros tenemos que, si es posible, reinterrogar con días de diferencia para poder ampliar y completar algunos detalles de la historia clínica. Y si es que no es posible de repente conversar con el paciente o por alguna razón necesitamos nosotros alguna otra fuente, tenemos a los familiares o personas cercanas del paciente. Cuando nosotros interrogamos a los familiares o a las personas allegadas al paciente, eso se llama interrogatorio indirecto. Y eso es algo interesante que nosotros conozcamos. Entonces tenemos el interrogatorio directo cuando preguntamos o obtenemos la información directamente del paciente, y el interrogatorio indirecto cuando son los familiares o personas cercanas que nos refieren datos acerca del paciente que nosotros podemos incluir en la historia clínica. La finalidad de la anamnesis, como hemos dicho, es tener datos útiles para poder comprender la enfermedad. La anamnesis, como les había comentado alguna vez, es la parte más importante de la historia clínica, tan importante que inclusive algunos autores refieren de que con la anamnesis nosotros podemos hacer un diagnóstico de hasta el 50% de los casos que nosotros estamos tratando. Es por ello que la anamnesis se considera un arte, es el arte de conversar con el paciente y de obtener información al respecto de él y de su enfermedad. La redacción de la anamnesis también es importante. Hay muchas tendencias. Vamos a decir que la manera en la cual redacta la anamnesis no es unificada en
en todos los profesionales. Pero se considera una buena práctica el hecho de que se utilice el lenguaje médico para describir lo que nos dice el paciente. Como les había comentado, el lenguaje de la medicina o el lenguaje de la semiología es rico. Tenemos un término para cada una de las cosas que nosotros describimos. Sin embargo, es importante que este lenguaje médico no lo utilicemos con el paciente en el diálogo regular. Les pongo un ejemplo. Estamos nosotros tratando de averiguar a un paciente que de repente tuvo una convulsión y queremos saber si es que tenía dolor de cabeza antes de que convulsione. El término para referirse al dolor de cabeza es la cefalea. Si usted le pregunta al paciente, señor Pepito, ¿tuvo usted cefalea antes de convulsionar? ¿Recuerda usted haber tenido cefalea? Probablemente les diga que no. Y no porque no haya tenido de repente cefalea o sí, sino por el hecho de que no conoce ese término. Entonces, los términos médicos deben reservarse para el ambiente médico o, por ejemplo, la redacción de la historia clínica. Sin embargo, cuando nosotros conversamos con el paciente, debemos de tratar de ser lo más sencillos y simples que podamos, siempre y cuando nosotros respetemos la relación médico-paciente, respetemos la dignidad del paciente y respetemos la manera como nosotros nos expresamos, siempre con respeto, siempre tratando de mantener esa confianza que nosotros debemos de mantener durante toda práctica médica o de cualquier profesional de la salud. Vamos a ver las partes. Las partes de la anamnesis de la historia clínica hospitalaria es muy parecida a las partes de la anamnesis que ya hemos visto en la historia clínica orientada al problema. Tenemos los datos personales del paciente, el motivo de la consulta, la enfermedad actual per se, antecedentes personales y antecedentes hereditarios y familiares. Vamos a iniciar con el primero, los datos personales. Como vemos, los datos personales nos permiten identificar a la persona desde un punto civil. ¿Y cuáles son esos datos que nos permiten identificar a la persona desde un punto civil? Bueno, son el nombre y el apellido, que nosotros ya conocíamos, la edad y por ende la fecha de nacimiento, el estado civil del paciente, la nacionalidad, la ocupación del paciente, el domicilio, dónde vive, dónde radica, y una persona responsable. Esto es importante de ser necesario, por ejemplo, si es un niño, si es una persona adulta mayor, si es una persona que nos vino probablemente, digamos, vamos a decir, falta de conciencia o soporoso o confundido. Es importante que nosotros sepamos con quién nos podamos comunicar si es que nosotros necesitamos, por ejemplo, más información, si es que nosotros necesitamos comunicar algo importante del paciente. Y es importante porque hemos dicho que los datos personales nos permiten conocer mejor al paciente. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, nos pueden orientar respecto al origen étnico. Datos como, por ejemplo, el nombre o la nacionalidad nos dicen qué origen étnico tiene el paciente y por ende nos puede orientar a ciertas enfermedades. Digamos que el nombre del paciente es John Smith y su nacionalidad es inglesa. Obviamente, hay enfermedades que son mucho más comunes en las personas de ciertas nacionalidades, como por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha escuchado de la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca es muy prevalente en las personas de nacionalidad inglesa. Por tanto, solo con el nombre y la nacionalidad nosotros ya podríamos tener de repente un diagnóstico diferencial respecto a una diarrea, digamos. Luego, tenemos, por ejemplo, enfermedades dependientes. ¿Dependientes de qué? Por ejemplo, de la edad. Más común, por ejemplo, en los adultos mayores podemos tener enfermedades de próstata o enfermedades relacionadas al sexo. Digamos que si es que es una persona femenina y nosotros vemos que tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha, que es en el abdomen, en la parte inferior derecha, pues podemos pensar que es una apendicitis, pero también una torsión ovárica. Entonces es muy importante el sexo para poder determinar qué enfermedades asociadas puede tener el paciente.
Luego vemos patologías geográficas y creo que eso lo discutimos muy bien cuando nosotros hicimos la clase anterior. El hecho de que el domicilio nos puede orientar a saber, por ejemplo, si es que tenemos alguna enfermedad parasitaria. Digamos, en Chagas era muy común en la área de Hunter por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, que una persona venga de esa área, nosotros nos orientaba de que de repente esa persona pueda tener Chagas o no. Luego tenemos enfermedades ocupacionales y recuerdo mucho los ejemplos que ustedes pusieron en clase. Por ejemplo, los mineros con neumoconiosis, teníamos profesores que podían tener problemas en la espalda, podrían tener problemas de varices, podían tener problemas dependiendo de cuál era el método que utilizaban para poder dar sus clases, por ejemplo, de problemas de fibrosis. Entonces es importante todos estos datos que, si bien identifican al paciente desde un punto de vista civil, también nos ayudan a tener un mejor conocimiento respecto al paciente. Como ven, esto es casi un repaso de lo que nosotros ya habíamos visto en la parte de la anamnesis de la historia clínica orientada al problema. Pero nos permite a nosotros grabar ciertos conceptos que son importantes para que nosotros podamos utilizarlos en el futuro. Luego hemos visto el motivo. El motivo va a comprender dos áreas: el motivo de consulta y el motivo de internación. Esta parte de la historia clínica tiene que ser breve y tiene que ser detallada de una manera que sea concisa. En la consulta nosotros vamos a describir signos y síntomas que nos han orientado respecto a la queja principal del paciente. Vengo porque me duele el pecho. El motivo de consulta, un dolor retroesternal. La internación, que es algo diferente a la consulta, implica una elaboración intelectual que integra distintos aspectos, como por ejemplo lo que nos ha dicho el paciente, que por ejemplo él tiene un dolor retroesternal, que nosotros hemos visto que este dolor retroesternal es objetivo y hemos encontrado, digamos, alguna alteración en los ruidos cardíacos y algunos exámenes complementarios, digamos que en el electrocardiograma que le hemos hecho a este paciente, nosotros encontramos que el paciente tiene una angina de pecho o que de repente ya está haciendo un infarto. Entonces lo internamos porque, si bien el paciente viene con un dolor en el pecho, nosotros nos damos cuenta que este paciente podría estar en riesgo de tener un infarto de miocardio o ya está cursando con un infarto de miocardio. Entonces no podemos mandarlo a la casa porque podría fallecer. Entonces, si se dan cuenta, la consulta es qué es lo que le tiene el paciente, mientras que el motivo de internación es por qué lo estamos internando nosotros. Y es un poco más complejo, es elaborado y también en esta área tiene que ser redactada de manera sucinta. Vamos a la enfermedad per se. La enfermedad actual tiene que ser detallada de forma cronológica. En este aspecto es importante que en el interrogatorio nosotros dejemos que el paciente cuente lo que ha sucedido, sin interrumpirlo, que él nos diga qué es lo que ha pasado. Y en base a eso, que sería por ejemplo una pregunta abierta, nosotros vamos al interrogatorio dirigido. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber al respecto de lo que el paciente nos ha comentado? Tratar de ordenar y completar las cosas que de repente él no ha dicho, o tratar de clarificar ciertas cosas que a nosotros es importante dentro de la historia de la enfermedad. Hay ciertas preguntas que son importantes y relevantes en esta área. Por ejemplo, podemos ver respecto a preguntarle al paciente: ¿cuándo empezó usted a sentirse enfermo? De repente nos dice: me sentí enfermo ya hace algunas semanas, pero me doy cuenta de que desde hoy en la mañana el dolor es muy intenso, ya no lo puedo soportar. ¿Cómo comenzó la enfermedad? Bueno, yo me daba cuenta que cuando caminaba ya no podía caminar como antes. De repente caminaba 2-3 cuadras y ya me empezaba a sentir ese dolor, pero hoy fue de la nada. ¿Con qué síntomas se presentó? Era un dolor intenso que estaba en la parte central de mi pecho, era como que me apretaba algo y luego se iba a la mano derecha. ¿Cómo evolucionaron estos síntomas? Bueno, cada vez se fueron más intensos y realmente me sentía muy mal. Esta es la primera vez que se presentan. El paciente podría decirles: no, yo ya he presentado este problema de dolor, pero esta es la primera vez que es intenso y que no calma. ¿Tuvo algo parecido antes? Sí, doctor, como le comentaba hace unos días, hace unos meses también he sentido lo mismo. Sin embargo, ahora es mayor. ¿Y a qué atribuye esa enfermedad? Bueno, el doctor ya me había dicho que yo tengo un problema
de triglicéridos y que de repente mis arterias están mal. Otra pregunta, ¿qué precedió al estado de la enfermedad? Bueno, tuve una impresión muy fuerte, me enteré de que un familiar había fallecido. ¿Realizó alguna consulta médica? Las veces anteriores que me dolía, sí realicé algunas consultas, pero esta vez he venido directo aquí. ¿Qué exámenes complementarios se le efectuaron? Cuando fui donde el médico me dijeron que tenía las grasas elevadas. ¿Qué diagnósticos se le realizaron? Me comentaron algo como una angina de pecho estable. ¿Qué tratamiento recibió? Estoy llevando tratamiento con atorvastatina y con aspirina. ¿Qué repercusión general ha provocado en la enfermedad? Bueno, doctor, desde que tengo esta enfermedad ya no puedo hacer mi vida diaria regular. Siento que me ha afectado en el hecho de que tengo miedo de que me vuelva a doler si es que yo hago alguna actividad física demandante. Entonces, si se dan cuenta, estas son preguntas que nosotros podemos hacer a los pacientes y que nos van a orientar desde distintos aspectos, desde temporalidad, desde si es que es una enfermedad activa o si es que es una enfermedad crónica, si es que, por ejemplo, ya hubo alguna investigación por parte de otro profesional. Entonces es interesante que ustedes por lo menos las conozcan. Luego, es importante saber si es que hay antecedentes claros. Por ejemplo, el paciente nos podría decir, yo soy hipertenso y soy diabético, así como tengo problemas con las grasas. Entonces nosotros con eso ya podemos en esta parte describir paciente con hipertensión arterial, con dislipidemia, con diabetes, consulta por dolor retroesternal y continuar la narración cronológica de qué es lo que está pasando con el paciente. Es importante que estos antecedentes se consignen al principio porque nos permiten orientar. Digamos que si es que además el paciente tuviera hiperplasia benigna de próstata o alguna otra enfermedad que no esté relacionada con este evento, es preferible que lo dejemos en los antecedentes regulares. Pero si es que es unos antecedentes que tienen una relación clara respecto a la enfermedad actual, es importante que los consignemos en esta área. Vamos a ir a los antecedentes personales. Los antecedentes personales son de distinta índole, como fisiológicos, patológicos, sociales y hábitos. Los fisiológicos, en esta área nosotros vamos a ampliar mucho más de lo que habíamos ampliado en la historia clínica orientada al problema. Vamos a trabajar lo que son los antecedentes relacionados, por ejemplo, al nacimiento de una persona, ya sea en el parto, un parto normal o eutóxico o un parto patológico. Por ejemplo, un parto que fue por cesárea o un parto que hubo complicaciones, hubo síndrome de aspiración meconial o estuvo de repente con un parto prolongado. Entonces todo eso es importante que se sepa. O de repente, por ejemplo, datos como peso al nacer, talla al nacer o perímetro cefálico al nacer. Dentro de los antecedentes fisiológicos o lo que es regular con el paciente, es importante saber cómo creció. Digamos que de repente estuvo desnutrido los primeros meses o los primeros años de su vida y luego recién logró sobrellevar esa desnutrición. ¿Hubo o no problemas de maduración? ¿Qué tipo de lactancia tuvo ese paciente? De repente nunca recibió lactancia materna, solamente lactancia artificial y de repente ese paciente tiene problemas de alergias. ¿Hubo algún problema con el lenguaje en ese paciente? De repente no hablaba o tuvo problemas o limitaciones de lenguaje, problemas o limitaciones en la marcha, o de repente saber cómo fue su dentición, a qué edad le salieron los dientes, si es que renovó dientes. Eso es algo importante desde distintos puntos. Si es que es una paciente mujer, es importante que nosotros también acá conozcamos aspectos respecto a su menarca, la fecha en la que inició su menstruación, qué ritmo menstrual presenta la paciente, cuándo fue la fecha de última menstruación, el inicio de las relaciones sexuales y si es que han habido embarazos, si es que esos embarazos han terminado en partos y si es que los partos o en este momento la paciente está lactando. ¿Por qué estos datos son importantes, digamos, para ustedes? Muchas veces hay algunos medicamentos que afectan al feto, o sea, al bebé que se está formando.
Y por tanto la fecha de última menstruación es muy importante si nosotros vamos a dar medicación a una persona que está embarazada, por ejemplo. O si es que es una mujer que está dando de lactar. También es importante porque algunas medicinas se van a excretar en la leche. Y esos dos datos son trascendentales, por ejemplo, en muchos aspectos que nosotros conozcamos estos datos importantes de las mujeres y que son fisiológicos. Tengan también mucho tino al momento de preguntar estas cosas, porque finalmente en muchos países, e inclusive en el nuestro, hay ciertos aspectos como por ejemplo el inicio de relaciones sexuales que pueden llegar a ser tabú. Solo se preguntan si es que es necesario o si es que es importante para la historia clínica o relevante para la historia clínica. Vamos a ir con los antecedentes patológicos. En general, en el ser humano hay una tendencia de no recordar lo malo. Todo aquello, inclusive hay un dicho que dice todo tiempo pasado fue mejor, en el hecho de que se trata de siempre recordar lo bueno, más no lo malo. Y es por eso de que cuando nosotros hablamos de los antecedentes patológicos hay que tener una anamnesis cuidadosa y tratar de preguntar cosas como por ejemplo las veces que ha ido al médico, o si es que de repente esta persona tuvo alguna internación, o si es que estuvo hospitalizado. Y esto nos va a orientar para que nosotros podamos ver las causas. Digamos, me dice, sí, bueno, sí estuve hospitalizado 3 veces cuando era pequeño. Y ahí nosotros nos preguntamos por qué. Y tratar de repente de guiar así o dirigir al paciente a que nos dé información un poco más precisa respecto a esas hospitalizaciones. Es importante también que acá nosotros mantengamos un orden. Y el orden que nosotros sugerimos, porque esto no es 100% que todos los médicos van a seguir este orden, pero es el que muchos de los autores sugieren para poder tratar de evitar olvidos o tratar de evitar que nosotros de repente no recolectemos información importante. Tratamos de que el orden respecto a las enfermedades patológicas o los antecedentes patológicos sean de enfermedades de la infancia, antecedentes patológicos médicos, alergias y antecedentes. Las enfermedades de la infancia son importantes porque nos permiten diagnosticar o tratar de identificar posibles secuelas. Estas enfermedades son las más difíciles de recordar porque muchas veces son las personas en el interrogatorio indirecto quienes nos revelan algunos de estos detalles. Por ejemplo, de repente la persona no sabía que tuvo sarampión cuando era pequeña o que sufrió de repente de meningitis o de pequeño sufrió fiebre reumática y ahora lo vemos de adulto con un problema valvular de las válvulas cardíacas o de repente tuvo convulsiones y eso podría ser una de las explicaciones por las cuales este niño tiene epilepsia o este señor tiene epilepsia al momento. Entonces es importante que nosotros recordemos cuáles son las enfermedades de la infancia. Y también es importante saber qué vacunas tuvo y si es que de repente hay algún esquema que esté incompleto para que nosotros podamos de repente completarlo. Un ejemplo claro de esto es la rubiola. La rubiola es muy importante que nosotros hayamos sido vacunados o que, por ejemplo, si hay una gestante que nos dice que nunca la vacunaron, que nosotros le demos una dosis de refuerzo o una dosis inicial dependiendo de la circunstancia de cada una de las gestantes para evitar enfermedades graves cuando ella esté gestando o en su feto. Entonces es algo muy importante. Vamos a ver los antecedentes patológicos médicos. Y esto es importante, que de repente lo más sencillo para hacer esto es preguntar por síntomas y sistemas. Por ejemplo, ¿sufre usted de tos? ¿Sufre usted de dolor en la zona de la espalda para ver de los riñones? ¿Sufre usted de algún problema relacionado a dolor en la zona, yo le voy a decir en este momento epigastro, pero al señor le diríamos de repente en la boca del estómago o ardor? Eso nos va a ayudar a saber, por ejemplo, si el paciente tiene una úlcera gástrica, si es que tiene algo relacionado. De repente él no conoce o ella no conoce el término úlcera gástrica, pero sí nos va a dar todos los signos y síntomas, o por lo menos los síntomas relacionados con la úlcera. Y eso también nos va a orientar para lo que va a ser el tratamiento medicamentoso. No le vamos a dar un tratamiento que de repente le va a destrozar el estómago
O si es que sabemos que es un medicamento fuerte, nosotros podemos darle un protector gástrico. Entonces esas cosas son muy importantes para saber respecto a un paciente. Respecto a las alergias, vamos a ver que las alergias es importante que las reconozcamos en distintas áreas. Por ejemplo, las alergias medicamentosas, que nosotros ya las conocemos y hemos discutido ampliamente en la clase anterior. Por ejemplo, las alergias inhalatorias, alergia al polen, alergia, no sé, a distintos aromas o polvo que pueden ser importantes en el paciente. Las alergias cutáneas, por ejemplo, como comentábamos, alergia al látex o alergia a algunas otras sustancias, que es importante, o alergia a la fragancia que muchas personas tienen. ¿Y qué tratamientos ha tenido la persona de desensibilización? De repente ha ido a alguna clínica de alergias o ha recibido alguna vacuna para desensibilizarse o ha recibido algún tratamiento. Entonces es importante. Hay personas que profilácticamente toman clorfenamina cuando tienen alergias y es importante que las describamos también en esa área. Y bueno, antecedentes quirúrgicos y traumáticos. Esto es muy importante para saber, por ejemplo, si el paciente fue sometido a un tratamiento anestésico general o inhalatorio o local o de repente regional. Si es que la persona se fracturó alguna área, si es que la persona, por ejemplo, ya no cuenta con apéndice, ya no cuenta con vesícula. Eso nos orienta muchísimo para saber algunos diagnósticos diferenciales y también estar más tranquilo respecto a otras cosas. Esos son los antecedentes patológicos. Los hemos vuelto a revisar, los habíamos revisado en la clase anterior. Y ahora vamos a hablar acerca de los aspectos o antecedentes sociales. La residencia es muy importante. Saber dónde vive, saber en qué área vive y saber qué enfermedades son prevalentes en dicha área. Pero también la composición de la casa, si es una casa de material noble, si es una casa de material de paja, por ejemplo, como conversábamos del Chagas. Si es que, por ejemplo, la cama está muy pegada al piso, si es que es de algún material como paja, eso es importante y todavía tenemos eso en Arequipa. La escolaridad también es importante para saber el grado de educación del paciente y para que nosotros podamos de alguna manera orientar la manera como nosotros conversamos con el paciente para que sea accesible al paciente. Siempre pensando en la empatía y en la ética profesional. Que el paciente entienda lo que nosotros decimos, que comprenda en la medida de sus posibilidades las cosas que quiera también él saber o que le interesen respecto a su enfermedad. Vamos a ver también acerca de los hábitos. Los hábitos son importantes porque no solamente nos van a determinar factores de riesgo, sino que también nos pueden hablar acerca de factores protectores. Por ejemplo, la alimentación. Puede ser un factor de riesgo si es que come comida chatarra, no come a sus tiempos, si es que, por ejemplo, es una persona que le gusta mucho el azúcar. Eso es algo importante. También la intolerancia a los alimentos, como mencionábamos hace un momento, intolerancia al gluten, intolerancia de repente tenemos a ciertos carbohidratos, tenemos intolerancia a la lactosa. Entonces eso es algo importante que nosotros determinemos. El apetito es la sensación que nosotros tenemos para comer y cuando nosotros comemos es placentero digamos que la actividad que estamos realizando, mientras que el hambre es una sensación un poco más negativa. Apetito, por ejemplo, vemos algunas enfermedades como en el cáncer que hay una pérdida del apetito y que eso conlleva inclusive a que muchos pacientes no coman mucho y se bajan mucho de peso también. Entonces es algo importante. El hábito defecatorio y el hábito urinario son muy importantes para saber, por ejemplo, cómo está funcionando el cuerpo. Van a haber pacientes que tienen enfermedad renal terminal que nos van a decir, yo no orino para nada. O por ejemplo, si hay una persona que tiene una enfermedad de colon, me podría decir que está teniendo episodios de diarreas y estreñimientos. Entonces eso es muy importante y nos orienta a ciertas enfermedades. El patrón de sueño también es importante, porque recuerden que el sueño es una actividad en la cual el cuerpo se libera de mucho estrés y en el cual es como un reset para nuestro cerebro.
Entonces es muy importante saber si la persona puede dormir o no puede dormir, si es que disfruta de sus horas de sueño, si es que se levanta y está cansado. Eso es muy importante. Bebidas tanto alcohólicas como té o café, si es que consume alguna droga. Y como les decía también, por ejemplo, la actividad física. Si es una persona que realiza todos los días actividad física, ese es un factor protector. O si es que es una persona que no realiza actividad física, eso también nos orienta a saber, por ejemplo, qué cosas podemos nosotros mejorar para darle recomendaciones y educar al paciente. Finalmente, una parte importante de la anamnesis son los antecedentes hereditarios y familiares. Y como comentábamos en la clase anterior, con estos antecedentes nosotros podemos saber, por ejemplo, si el paciente sufre de alguna predisposición genética. Digamos que en la familia todos han tenido diabetes tipo 1. Entonces, probablemente esa pueda ser una razón por la cual este paciente esté realizando episodios relacionados con su glucosa. O si es que en la casa hubo el antecedente de cáncer de mama, entonces ya sabemos que esa puede ser una causa. Bueno, chicos, esta clase es principalmente para explicarles esa área de la anamnesis. La idea no es que sepan todos estos detalles, que sepan todas las preguntas, sino que sepan cuál es el orden de la historia clínica hospitalaria para que más o menos ustedes entiendan. Y si alguna vez tienen que estar en un ambiente hospitalario y ustedes ven la historia clínica, sepan a qué se refieren esos términos, sepan más o menos la lógica por la cual están allí y ustedes también estén mucho más embebidos en lo que es vamos a decir, la manera de hablar en medicina, sepan cómo expresarse respecto a estos términos y no sean completamente extraños a ustedes. Si tienen preguntas, ya saben, en los comentarios abajo yo voy a estar respondiendo. Si es que algo no quedó claro, me avisan, y si es que necesitan alguna ampliación en alguno de estos temas, también me dicen. La siguiente clase nosotros vamos a trabajar más respecto a la historia clínica. Vamos a ver el examen físico, vamos a ver a qué se llama ese resumen semiológico, los diagnósticos, cómo se hace la evaluación diaria y qué es la epicrisis. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.